prevalente, por ende es importante ver las complicaciones que puede llegar a tener. Tiene complicaciones que pueden ser crónicas o pueden ser agudas. Las crónicas, pues para ellas se hacen generalmente seguimiento clínico y algunos tamizajes. Pero la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar son las dos complicaciones agudas de la diabetes y tienen importancia por lo que están relacionadas con la morbimortalidad. Estos dos cuadros se van a presentar por la combinación de la deficiencia que puede ser parcial o absoluta de la insulina asociada al incremento de las hormonas que son contrarreguladoras, aumento del glucagón, de catecolaminas, de cortisol y de la hormona del crecimiento. Rápidamente, como epidemiología, pues estas crisis hiperglucémicas se presentan generalmente en gente joven, entre los 18 y los 44 años, más cerca hacia los 18, pues cuando hace el debut la diabetes, y hacia los 44 años, cuando hay pues malos manejos, ya sea porque el paciente los deja o los utiliza mal. En cuanto a la prevalencia, pues es más común, se presenta la cetoacidosis diabética entre 4 a 8 pacientes de cada 1000 consultas relacionadas a la diabetes y se presenta el estado hiperosmolar e hiperglicémico en aproximadamente el 1% de los ingresos por diabetes. Estas estadísticas obviamente norteamericanas, porque pues aquí no tenemos. Y pues son del 2009, pero pues hacia el 2014 se siguen presentando aproximadamente los mismos porcentajes. El pronóstico pues va a ser peor con las comorbilidades, va a ser peor si llegan a un estado de tensión o si llegan a un estado en el cual hay alteración del sistema nervioso central. Importante la cetoacidosis porque es la que tiene una mayor causa de muerte en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, considerándose que hasta el 20% de las muertes por diabetes en esta población puede ser acetoacidosis diabética. La clasificación pues se presentan dos cuadros, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico. Este nombre de estado hiperosmolar no cetósico es un nombre muy conocido, pero pues es más un nombre antiguo, ahora se le prefiere llamar estado hiperglicémico hiperosmolar, debido a que se ha observado que sí se puede observar cetonas en orina o cetonemia, pero pues de forma más leve. Por ende decidió quitársele la parte de no cetósico. En la cetoacidosis diabética vamos a tener una triada clásica, que es la hiperglucemia, la acidosis metabólica y pues el incremento de las cetonas, principalmente diagnósticos cetonas en sangre. La mortalidad, importante, que es menor al 1%. Y pues aquí tenemos la gráfica de la respiración acidótica de Kussmaul, que es la que nosotros conocimos en semiología como respiraciones rápidas y profundas. Por otro lado, tenemos el estado hiperosmolar hiperglucémico, en el cual vamos a tener una hiperglucemia más severa, un estado hiperosmolar generalmente por encima de los 320 milismoles y un cuadro mucho más marcado de deshidratación. Esto debido pues a la diuresis osmótica que se va a dar por la concentración pues aumentada en sangre y pues que haya ausencia de una cetoacidosis significativa. Es importante en el estado hiperosmolar que aunque este se presenta con una disminución, digamos, no tan marcada de la insulina, la mortalidad que se ha visto asociada a este cuadro es muchísimo mayor. Puede ser variable, hay estudios que reportan el 10, otros el 15, pero puede llegar a ser el 20% de la mortalidad. En cuanto a la patogénesis, rápidamente, pues se puede decir que como hay un déficit de insulina, en el caso de la cetoacidosis, que es más marcada, se van a generar todos los mecanismos contrarreguladores que van a generar hiperglucemia mediante tres formas. La primera es que se va a generar un aumento de la gluconeogénesis, ya sea por proteólisis, pues, y bueno, por todas las vías metabólicas que van a generar que todos los sustratos, lactato y demás, entren a producir glucosa. Vamos a tener glucogenólisis y vamos a tener un uso de la glucosa alterado en la periferia, principalmente en músculo, en hígado y pues en tejido adiposo. En este caso, en este cuadro es importante ver que como hay una reducción marcada de insulina, se va a generar un mecanismo de lipólisis y esta lipólisis va a generar pues los ácidos grasos libres que van a ir al hígado y van a generar la producción de los dos cuerpos cetónicos que conocemos clásicamente, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Mayor producto el beta-hidroxibutirato,
pero las pruebas rápidas que detectan los cuerpos cetónicos, lo que detectan es acetato. Eh, el más importante es la presencia de tener en cuenta que esta prueba semicuantitativa solo va a detectar el acetato, que es un producto, digamos, menor del metabolismo. La cetoacidosis diabética se va a presentar principalmente en diabetes tipo 1 y puede ser un cuadro de debut de la diabetes tipo 1, pues en jóvenes, 18 o 20 años, pero también se puede presentar en personas con diabetes tipo 2 que tengan un estado de catabolismo acelerado, ya sea trauma o pues de alguna enfermedad o alteración como infección. Por otro lado, tenemos el estado hiperosmolar hiperglucémico, en el cual la patogénesis no está tan bien definida, pero se considera que la secreción endógena de insulina es mayor que en el cuadro de la cetoacidosis y va a generar que aunque la concentración no es suficiente para producir un uso adecuado en la periferia de glucosa, sí va a ser adecuado para prevenir la lipólisis. En este cuadro lo importante es que va a haber una mayor deshidratación y puede generar mayor riesgo neurológico. Factores predisponentes, el más importante de todo es la infección. Todo paciente con diabetes que esté infectado tiene mayor riesgo de hacer alguna crisis hiperglicémica. Otro factor de riesgo, pues que descontinúe o tenga un manejo inadecuado de su terapia, principalmente en pacientes jóvenes que empiezan con uso de insulina, así que ya sea por la posibilidad de lipodistrofia, por la posibilidad del incremento de peso, deciden dejar las terapias. La pancreatitis, mmm, la pancreatitis es no solo un factor predisponente, sino importante como diagnóstico diferencial, ya que en los casos de pancreatitis se puede medir, pues si una persona se presenta con dolor abdominal y vómito, pues pueden considerar un caso de pancreatitis, pedir lipasa, y como en los cuadros de cetoacidosis tenemos una liberación de ácidos grasos, cuando se mida la lipasa va a salir alterada. Así que tener en cuenta pues que la pancreatitis no solo es factor predisponente, sino también un diagnóstico diferencial. El infarto agudo del miocardio, los eventos eh, cerebrovasculares, fármacos, como pues los corticosteroides porque son hiperglicémicos per sí, las tiacidas porque al ser diuréticos pues pueden generar estados de deshidratación, los simpático-miméticos, la pentamidina, que sé que la estudiamos hace mucho tiempo y la encontré como antiprotozoario, pero no me acuerdo bien para qué la vimos, si alguien se acuerda, póngala. Y los inhibidores de SGLT2, que son medicamentos pues más o menos recientes, que ya han visto que están incrementando pues, los riesgos de crisis hiperglucémica. Pues aquí esto es un resumen como de toda la fisiopatología y de lo que se puede presentar, generalmente atribuyéndose a la concentración de insulina que se encuentra en el plasma, llevando hiperglicemia en ambos casos, con glucosuria, con pérdida de agua de electrolitos asociada a la glucosuria, con deshidratación, debido a que pues, la osmolaridad es mayor en los estados hiperosmolares hiperglucémicos, pues mayor deshidratación en estos casos y pues alteración en la función renal. La clínica, estos son los síntomas principales: la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso, el vómito, la deshidratación, la debilidad y el cambio en el estado mental. Aunque todos estos se pueden presentar en ambos cuadros, pues hay unos que predominan más en unos que en otros. Si por ejemplo en la cetoacidosis se considera que un cuadro puro de cetoacidosis por disminución rápida de insulina, pues puede llegar a evolucionar en menos de 24 horas. Sin embargo, pues los cuadros puros de una u otra cosa, pues no son tan frecuentes. Esta triada que se encuentra acá, digamos, clásica de la cetoacidosis, que son la náusea, el vómito, el dolor abdominal. Eh, y por este lado tenemos estado hiperosmolar. Tenemos una tabla donde nos muestra, digamos, que los síntomas se pueden presentar en ambos casos, pero pues está resaltado lo que es más propio de cada uno. Entonces, el dolor abdominal es más propio de la acidosis y lo que es las anormalidades neurológicas y la deshidratación es más propia del estado hiperosmolar. En cuanto al laboratorio, los paraclínicos de la izquierda, pues son los que se considera que se deben solicitar de entrada. Entonces se debe solicitar glucosa plasmática, nitrógeno ureico, creatinina, electrolitos. En electrolitos es importante que es el sodio, el potasio, el cloro, pero también pedir
magnesio, calcio y fosfato. Y pues el anidato, que va a ser pues muy importante y va a ser de gran utilidad en el momento del diagnóstico. Se debe calcular la osmolaridad, se debe tener las cetonas séricas y en orina, se teniendo en cuenta el compromiso del paciente, uno debe considerar si pide un electrocardiograma, una radiografía de tórax y si pide cultivos, pues dependiendo de si sospecha de que alguna infección es desencadenante del cuadro actual. La imagen es para recordar los cambios que puede tener el electrocardiograma con la hipocalemia, dado que pues uno de los electrolitos que vamos a tener que vigilar constantemente aquí en las crisis hiperglucémicas va a ser el potasio. De entrada, pues se dice que el electro y la radiografía de tórax y los cultivos pues son opcionales, pero hay que tener en cuenta que si tenemos un potasio bajo, no vamos a ver cambios en el electrocardiograma hasta que sea una hipocalemia moderada, es decir, por debajo de 3 miligramos. Mm, aquí tenemos los criterios diagnósticos, estos pues no han cambiado a pesar de que esta revisión es del 2009 y las que vi después del 2014 y 2018 pues realmente validaban lo mismo. Aquí tenemos los criterios diagnósticos, el principal, digamos, el importante en las crisis hiperglucémicas, pues va a ser la glucosa en plasma. Va a estar por encima de 250 miligramos de cilitro en el caso de la cetoacidosis. El pH pues va a tener que estar alterado. Para que se considere cetoacidosis va a estar por debajo de 7.3. El bicarbonato va a estar en una cetoacidosis leve, puede estar alrededor de 15 a 18 mil equivalentes, pero pues vamos a encontrarlo generalmente consumir y ya lleva más tiempo de progresión el cuadro. Las cetonas en orina y en plasma van a estar positivas, la osmolaridad sérica pues puede ser variable y la brecha aniónica, que es el anion gap, pues va a tender a estar elevado y el estado mental pues puede variar dependiendo del estado de la cetoacidosis, pero en general puede recordar que el compromiso del estado mental es más de un estado hiperglucémico, hiperosmolar hiperglucémico. Por este lado, pues vamos a tener que la glucosa en plasma va a estar aún más elevada, por encima de los 600 miligramos, que el pH arterial va a estar por encima de 7.3 y que el bicarbonato sérico pues no va a estar consumido todavía. Las cetonas en orina y plasma no van a estar tan elevadas y la osmolaridad sérica va a estar por encima de los 320 milismoles por kilogramo. Aquí la osmolaridad es importante porque pues esto nos puede explicar el compromiso neurológico. Es raro encontrar una persona con compromiso neurológico debido a la glucosa que tenga una osmolaridad más baja. Entonces, si una persona tiene algún compromiso neurológico, pero tiene una osmolaridad menor a 320, 310 o 300, pues es importante pensar en otras causas como electrolitos o un ACV o cualquier otra cosa, una neuroinfección, y no tanto atribuírselo a la glucosa. Y pues la brecha no va a estar, la brecha aniónica o la anion gap no va a estar comprometida. Y el estado mental pues es el que va a verse más comprometido en este caso. Los diagnósticos diferenciales pues van a estar en cetosis por ayuno, cetosis alcohólica, pues para esto hay que tener clara la historia clínica si hubo consumo de alcohol, pero sobre todo mirar la glucosa plasmática, ya que pues en estos casos de cetosis no vamos a tener una glucosa plasmática tan elevada. Adicionalmente, cuando hay una cetosis por alcohol, pues el bicarbonato no se va a consumir a menos de 18. Y el anion gap elevado, tener en cuenta que pues, se puede elevar por otras causas de acidosis como la acidosis láctica o múltiples fármacos, ya sea pues salicilatos, metanol y pues en general la falla renal crónica también. El tratamiento va a tener como 5 ejes importantes, que es corregir la deshidratación, corregir la hiperglucemia, corregir los electrolitos, mirar el control de comorbilidades y determinar si hubo algún efecto desencadenante y pues realizar un monitoreo constante posterior a que pues se normalice el estado del paciente. Pues aquí de nuevo tenemos las metas, identificar la deshidratación, la acidosis, la hiperglicemia, corregir electrolitos y pues en la prevención de complicaciones, mirar que pues estas complicaciones hacen referencia a las metas iniciales, ¿no? La idea es corregir la hiperglicemia sin llevar al paciente a la hipoglicemia, corregir los electrolitos sin olvidarnos del potasio y pues generar una reposición adecuada de líquidos que no vaya a llegar al edema pulmonar o edema cerebral. En cuanto a la terapia hídrica, eh, el objetivo es
aumentar el volumen de los tres compartimientos, pero sobre todo mejorar la perfusión renal, ya que se ha visto que al mejorar la función renal podemos disminuir los niveles de glucosa, aunque no alterar el pH o el bicarbonato, pero sí podemos disminuir la reposición de fluidos. Se debe mirar pues teniendo en cuenta el estado clínico del paciente. Si efectivamente está choqueado, pues toca poner un bolo, que se define ese bolo como de 20 mililitros kilo de entrada, o de 15-20 mililitros kilo de entrada, o en la primera hora. Y posterior a esto, pues tenemos que mirar si ya el paciente está estable, pues ya se puede administrar los líquidos, teniendo en cuenta el sodio que tenemos en ese momento. Recordar que durante las crisis hiperglucémicas el sodio se ve alterado. Vamos a tener un sodio que no es confiable y vamos a tener que corregir el sodio. Por eso a la derecha está la fórmula para corregir el sodio. Eh, puse ahí los valores normales del sodio para recordarlos: normal de 135 a 145, elevado mayor a 145 y menor a 135. Con esto vamos a iniciar ahora la reposición de líquidos, teniendo en cuenta que si el sodio está normal o elevado, vamos a iniciar solución salina al medio de 250 a 500 mililitros por hora, pues dependiendo de qué tan deshidratado lo vea uno. Si lo ve muy deshidratado, pues más hacia los 500; si lo ve bien, pues más hacia los 250. Por otro lado, si vemos que el sodio está bajo, vamos a iniciar solución salina normal al mismo volumen. Vamos a continuar con esto hasta que vayamos a ver un descenso entre los niveles de glucosa, dependiendo del cuadro. Si estamos hablando de una cetoacidosis, vamos a tener como meta alcanzar las 200 miligramos de decilitro, y si hablamos de un estado hipermolar hiperglucémico, 300 miligramos de decilitro. En ese momento vamos a hacer un cambio a dextrosa al 5%, con solución salina al medio, a una razón de 150 a 150 mililitros por hora, y esto pues está definido a partes iguales. Okay. Aquí para la corrección del déficit se habla que debe ser más o menos en 24 horas, y esto se debe realizar teniendo en cuenta pues siempre la osmolaridad que tiene el paciente. La monitoría de todo esto se hace con paraclínicos cada 2 horas. La importancia de esto, ¿cuál es? Que cuando se hace una corrección demasiado rápida de la osmolaridad, se genera un aumento en el riesgo de desarrollar un edema cerebral. Entonces, estudios han demostrado que no se debe disminuir más de 3 miliosmoles por kilogramo en hora, y pues más o menos para determinar qué tanto se debe disminuir hay una razón como de 50 a 60 miligramos de glucosa por hora. Aquí pues dejo la fórmula para calcular la osmolaridad que se encuentra en la sangre, teniendo en cuenta el valor del sodio, tener en cuenta que este sodio es un sodio corregido. Para eso necesitamos pues el sodio, la glucosa, o la urea, y pues estos datos, estos paraclínicos, se obtienen siempre cada 2 horas. Pues de especial importancia en los pacientes que vayan a tener un compromiso renal, cardíaco, pues por el compromiso de base que tiene. Ahora, la terapia con insulina, es algo que se ha estudiado sobre si utilizar insulina endovenosa o se puede utilizar insulina subcutánea. La respuesta es que se pueden usar las dos, pero pues técnicamente rechazar al paciente cada hora pues no se ve tan bueno, y sería una excelente opción si uno definitivamente no puede poner la endovenosa. Pero en los casos en los que hay una cetoacidosis ya muy severa, o un paciente hipotenso, con anasarca o con enfermedades crónicas muy complicadas, siempre se ha dicho que se debe utilizar insulina endovenosa. Ahora, para la insulina hay dos esquemas. A mí me parece más fácil el de 0,1, porque el 0,1 unidades por kilogramo en bola, y luego poner 0,1 unidades por kilo cada hora. La otra, pues el otro esquema es poner 0,14 unidades por kilo en infusión sin poner nunca un bolo. Y pues en este es en el que se vigila que la glucosa caiga en la primera hora aproximadamente de 50 a 60 miligramos, o hay de 50 a 75, o el 10%. Si esto no sucede, pues se puede aplicar un bolo y de nuevo iniciar el esquema de infusión por hora.
Se va a continuar con ese esquema de infusión hasta que alcancemos las metas antes mencionadas para la reducción de los líquidos, que va a ser 200 en la cetoacidosis y 300 en el estado hiperosmolar. En ese momento vamos a reducir la infusión de insulina a 0.02 o hasta 0.05 unidades por kilogramo por hora. Y pues entre 150 y 200 miligramos decilitro en el caso del estado hiperosmolar hiperglucémico entre 200 y 300. Ahora con el potasio, recordar que en los estados de acidez, como mecanismo de defensa, el cuerpo va a generar un cambio de hidrogeniones hacia el interior de la célula y va a sacar potasio. Es decir, que el potasio se vuelve extracelular con el fin de compensar la acidosis. Así que el potasio también va a estar un poquito alterado. Pero en este caso no vamos a hacer corrección de potasio. Simplemente en el caso del potasio lo que se recomienda es pues, tener cuidado y no iniciar insulina hasta que esté por encima de 3,3. Tengamos en cuenta que al momento del inicio de la insulina, el potasio va a volver a ser intracelular. Y pues en el caso de que no vigilemos el potasio, vamos a hacer una hipocalemia y podemos generar arritmias y pues la muerte. El descenso del potasio se va afectado, pues se va a dar descenso del potasio por insulinoterapia porque se corrige la acidosis y pues este mecanismo previo pues se va a devolver y porque se va a dar expansión del volumen con los líquidos que yo estoy infundiendo. En sí, pues la meta es mantener el potasio entre 4 y 5 miliequivalentes litro y para eso pues nos dicen, si el potasio está menor a 3,3, usted no inicia insulina, sino inicie potasio hasta que esté por encima de 3,3, inicia la insulina. Si el potasio está entre 3,3 y 5,2, de 20 a 30 mil equivalentes en cada litro pues de la infusión que va a dar. Y en el caso de que esté por encima de 5,2, pues no de potasio, sino simplemente mire los niveles de potasio cada 2 horas. Con el bicarbonato es algo que ha estado bien controvertido porque pues uno supondría que si hay una acidosis y tengo el bicarbonato consumido, pues yo podría dar bicarbonato. Pero cuando se hicieron los estudios por encima del bicarbonato con niveles de 6,9, se vio que al utilizar el bicarbonato, pues uno aumentaba el riesgo de hipocalemia, disminuía la captación de oxígeno en tejidos periféricos y generaba pues un aumento del riesgo de edema cerebral. Entonces, por lo tanto, se decidió que en los casos del bicarbonato se va a dar solo en los casos más severos de la acidosis cuando tenemos un pH por encima de 6,9, perdón, por debajo de 6,9. Eh, Tener en cuenta pues que la acidosis hay contractilidad miocárdica alterada, vasodilatación cerebral y coma y complicaciones gastrointestinales. Pero a pesar de todos esos, digamos, todas esas circunstancias de la acidosis, solo se reserva el bicarbonato cuando esté el pH por debajo de 6,9. La infusión se va a dar de 100 milimoles por 2 horas, dadas en agua destilada, 400 mililitros. Y pues se va a dar con cloruro de potasio, con el fin de prevenir la hipocalemia inducida por el bicarbonato. Pues a las 2 horas vuelve y se toma los paraclínicos y si el pH persiste bajo, pues vuelve y se da el mismo esquema. El fosfato es otro de los bienes que ha estado como un poco controvertido el uso del fosfato, porque se ha visto que una persona en acidosis metabólica, pues sí tiene una depresión de fosfato que puede ser incluso de 1 milimol por kilogramo, pero pues debido a las situaciones compensatorias, aunque está este déficit, a nivel de mirar el fosfato sérico, el fosfato está normal. Sin embargo, pues esto sí se debe no suplir el fosfato, ya que con la insulinoterapia, pues fosfato va a bajar. Eh, por lo cual la terapia con fosfato se presenta solo, o se hace solo en casos de hipocalemia severa y en casos donde uno encuentre el fosfato sérico disminuido por debajo de 1 miligramo de decilitro y pues se hace con fosfato de potasio a 20 a 30 mil equivalentes litro. En estos casos, pues lo que se hace es que se va a la reposición de potasio y la mitad de la reposición de potasio, o sea, no se da cloro de potasio, sino se da fosfato de potasio. Y con eso de paso se evita la hipercloremia que se puede generar con la reposición de líquidos. Recordar pues los signos que hay con la hipofosfatemia, que es la debilidad cardíaca o muscular o la depresión respiratoria. Son los mismos signos para el descenso de magnesio. El seguimiento se debe hacer 2 a 4 horas, es prevenible cada 2. Se debe hacer con BUN, creatinina, electrolitos, pH venoso, glucosa y se debe hacer hasta que el paciente esté estable.
Después de la resolución de la cetoacidosis diabética y del estado hiperglucémico hiperosmolar, es que se puede, y cuando el paciente pueda tolerar la vía oral, es cuando se puede hacer la transición a una insulina subcutánea. Ahora, es importante tener en cuenta que una vez se hace esa transición, se esperan 2 horas para poder quitar la infusión, porque pues cuando hacemos la transición, que, que espera para actuar. Eh, En el caso de las insulinas, lo que se hace es que se da el esquema previo que tenía el paciente, si ya tenía un esquema, y si no lo tenía, pues se inicia con dosis bajas. Se inicia a eso de 0.4 o 0.5 unidades por kilo y pues está visto que el mejor esquema pues es efectivamente el basal-bol. Aquí un resumen de todo. Y la resolución, vamos a hablar de resolución en qué momento. Vamos a hablar de resolución del caso de una cetoacidosis diabética cuando la glucosa esté por debajo de los 200 miligramos de cilitro más dos de los siguientes criterios. Vamos a tener un bicarbonato que sea mayor o igual a 15. Es decir, que si antes hablábamos de una cetoacidosis leve cuando estaba entre 15 y 18, pues ahora la vamos a tener que tener el bicarbonato por lo menos en 15. El pH tiene que estar en 7.3 y el anion gap debe estar menor o igual a 12. En el caso del estado hiperglucémico hiperosmolar, vamos a tener que tener una osmolaridad normal y un estado mental normal. Como vimos, pues, es en este caso en donde más se comporta el estado mental y vamos a tener que estar calculando constantemente la osmolaridad para poder definir que pues, se ha resuelto. Tener en cuenta que aunque tengamos todos estos criterios, solo se puede iniciar la insulina subcutánea si el paciente ya tolera la vía oral. Mientras no la tolere, aunque cumplamos estos criterios, pues será mejor dejar la infusión con insulina. Complicaciones. Las complicaciones son dadas principalmente por el tratamiento. La hipoglucemia, la hipocalemia y las complicaciones y las recomendaciones para evitarlas pues van a ser dar las dosis adecuadas de insulina y hacer un monitoreo constante de glucosa, es decir, cada 2 horas. Se ha hablado de la acidosis hiperclorémica como una posible complicación, sin embargo es una complicación que se presenta poco, ya que la presentación clínica es muy limitada de la hipercloremia. La hipercloremia es es un cuadro que se puede presentar incluso en el 1% nomás, que se presenta de las 4 a 8 horas después de iniciar el tratamiento y que generalmente se autolimita. Sin embargo, pues tener presente a los pacientes con insuficiencia renal que no van a poder realizar el control adecuado del electrolito y la complicación, digamos, más en la que va a hacer énfasis va a ser el edema cerebral, ya que si bien es o sea, súper rara en adultos y en niños también, es la presentación, digamos, la complicación encargada de la mortalidad en los niños. Se presenta, dicen que es del 0,3 al 1%, pero como había mencionado previamente, es la culpable de incluso el 20% de las muertes por diabetes en jóvenes. Eh, es importante porque una vez establecido el diagnóstico de un edema cerebral, pues tiene un rango de mortalidad altísimo entre el 57 y el 87%, y pues los pacientes que no mueren como un 7 al 10% queda sin secuelas. Así que realmente puedes tratar de hacer la reposición como es y evitar a toda costa pues esta consecuencia que aunque es rara pues tiene implicaciones muy complejas. Y a la derecha pues tenemos los signos que pueden llevarnos a pensar en un edema cerebral. Ok, no, esta es la pregunta arriba. Eh, a la derecha tenemos los signos clínicos que nos pueden indicar que estamos presenciando una edema cerebral, pues leftargia, cefalea, pues estas son cosas que uno sí puede presentar una crisis hiperglucémica, pero si ya hay una hemiparesia, por ejemplo, pues uno primero piensa en ACV, pero pues si tiene el antecedente de una diabetes 1 o tiene ya una glucometría elevada, pensar que está haciendo una edema cerebral. Las convulsiones, el coma, la incontinencia, los cambios pupilares. Sin embargo, pues cuando tengamos un paciente que ya tiene cambios pupilares o incontinencia, definitivamente el compromiso es avanzado y el pronóstico seguramente ya no será muy bueno, así que tratar de hacer el diagnóstico antes. Aquí como diapositiva especial
pues dejé un poco las dosis de los niños porque no encontré una revisión, digamos, oficial. Quisiera énfasis en los cambios que se hacen en el manejo de una crisis hiperglucémica en los niños. La dosis de insulina la misma, afortunadamente, igual pues como estaba por kilo, 0.1 por unidades por kilo, y puse los cambios que pude encontrar. A nivel del potasio, se va a hacer 0.5 a esa si es menor a 2.5 el potasio. Si está por encima de esa, perfectamente se puede hacer con el esquema que ya les hablé porque eran rangos muy amplios, era como de 20 a 40. Y pues en el esquema estaba ese rango. Y en el caso del bicarbonato también se debe corregir a 1 o 2 miliequivalentes por kilogramo, igual en agua destilada. Pues la indicación del bicarbonato era la misma, hablaban de una acidosis severa, algunos hablaban de un pH de 7 y otros de 6,9, así que yo me quedo igual con la revisión de 6,9. Tener en cuenta que hay ciertas circunstancias que predisponen a un niño al edema cerebral, que entre menor sea, si es menor de 5 años, mayor riesgo. Si es una diabetes que está debutando con una cetoacidosis, mayor riesgo. Si la osmolaridad es mayor a 320, es decir, si parece como un cuadro mixto ahí entre cetoacidosis y un cuadro hiperosmolar por esa osmolaridad tan alta, mayor riesgo. Si la glucemia está por encima de 600, mayor riesgo. Y si la cetoacidosis es severa con un pH menor a 7.1, pues también mayor riesgo. En cuanto a la corrección del déficit de líquidos, encontré como dos esquemas. En el primero lo que decía es que la corrección de líquidos se debía hacer con 1.5 veces lo necesario, pues calculado de acuerdo a la edad y el peso que tenga el paciente. Entonces, pues en un día se da 1.5 veces del gasto requerido para ese día y al segundo día se repetía exactamente lo mismo. Esa corrección se debía hacer entre 36 y 48 horas precisamente pues para prevenir el edema cerebral. El otro esquema que pude encontrar fue hacer un cálculo de líquidos basales y calcular el déficit según el grado de deshidratación y ese déficit dividirlo en 2 días. Entonces yo pongo los líquidos basales hoy, pongo los líquidos basales mañana y el cálculo del déficit que estoy haciendo hoy lo reparto en los 2 días, entre hoy y mañana. La insulina era la misma. Eh, en cuanto al magnesio no encontré información si también se daba o no se daba en niños. Y el potasio, el, pues la dosis del fosfato tampoco la encontré. Y pues eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, no sé si estuvo muy rápido o que tienen por preguntar, a ver si les puedo colaborar en algo.